Los rendimientos de los bonos americanos a largo plazo vuelven al nivel límite del 5%. Es muy probable que estemos a puntito de ver otro nuevo taco trade de Donald Trump. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 4 de mayo de 2026. Ha cerrado Wall Street hace unos minutitos y la verdad es que lo ha hecho de forma generalizada a la baja. Especialmente afectadas las pequeñas compañías, mejor dicho medianas compañías y las compañías del Dow Jones. El principal índice industrial ha caído un 1,13%. El resto de índices americanos también han cerrado en negativo, igual que los índices europeos. La verdad es que las tensiones por el lado de Estados Unidos-Irán, el conflicto, parece que van en aumento, lo que alza o mantiene elevados los precios del petróleo y también se transmite a los mercados de renta fija, con los rendimientos de los bonos americanos en niveles límite, algo que ya es muy difícil de ignorar para las acciones, que lo han logrado ignorar durante el último mes por el empuje mecánico de los fondos de cobertura y de los fondos sistemáticos y luego por los resultados empresariales, pero que si no hay grandes catalizadores, cada vez es más complicado de ignorar. Donald Trump lo sabe y estamos a punto de ver un nuevo taco trade, un nuevo intento de frenar el alza de los rendimientos. Vamos a analizarlo todo al detalle, pero por favor, si me estás viendo desde YouTube y no estás suscrito, hazlo. Activa también la campanita y así no te perderás ningún vídeo. Y si me estás viendo desde Spotify, también agradezco que sigas al canal y lo apoyes con 5 estrellas. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar a analizar el día de hoy. Vamos a empezar comentando un poco los principales titulares relacionados con Irán. En primer lugar, el presidente Trump publicó el domingo que Estados Unidos guiará de forma segura a los barcos neutrales fuera del estrecho de Hormuz bajo la protección Libertad, comenzando el lunes por la mañana, hora de Oriente Medio. Un funcionario iraní afirmó que cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Hormuz será considerado una violación del alto el fuego. Donald Trump dice que 2 buques mercantes con bandera de Estados Unidos habían pasado con éxito a través del estrecho de Hormuz esta mañana. Irán insiste en que el estrecho de Hormuz está bajo su control y afirma que atacó a un buque de la Armada estadounidense, algo que en un primer momento el Pentágono estadounidense ha negado. También ha hablado Scott Bessent, secretario del Tesoro, viendo que los rendimientos de los bonos están tan elevados. No es raro que haga comentarios. Dice, China ha estado comprando el 90% de la energía iraní, insta a China a unirse a Estados Unidos en la operación del estrecho de Hormuz, considera que la situación actual es una anomalía temporal que se resolverá en semanas o meses. Reconoce que los precios de la gasolina están afectando a los estadounidenses, pero espera que bajen rápidamente cuando termine el conflicto. Aquí la clave es cuándo. Porque esto ya se está transmitiendo a la cadena de suministro. Esto era para 4 o 5 semanas y vaya 2 meses. Afirma que el mundo enfrenta un déficit de petróleo de entre 8 y 10 millones de barriles por día. Señala que es un buen momento para que los aliados de Estados Unidos aumenten su presión sobre Irán. Advierte que si Irán escala el conflicto, Estados Unidos está dispuesto a hacerlo también. Sostiene que la economía iraní está en caída libre. Afirma que Irán no tiene control sobre el estrecho. Declara que Estados Unidos tiene el control absoluto y añade que lo está abriendo, haciendo referencia al estrecho de Hormuz. Scott Bessent ha estado muy participativo recientemente comentando la situación económica de Irán y evidentemente hablando un poco también en línea de intentar bajar los rendimientos de los bonos americanos con esos comentarios de que los precios del petróleo y de la gasolina caerán, pero evidentemente no se lo compra el mercado, al menos por ahora. Los Emiratos Árabes Unidos dicen que interceptaron 3 misiles de crucero iraníes con un cuarto cayendo al mar, marcando el primer ataque de este tipo en semanas. Un ataque separado con drones impactó la zona petrolera de Fujairah, provocando un incendio y dejando 3 personas heridos. Los vuelos alrededor de Dubái se interrumpieron brevemente y un buque de carga cercano reportó un incendio. Irán ha lanzado miles de misiles y drones contra Emiratos Árabes Unidos durante el conflicto, convirtiéndolo en un objetivo principal. Los últimos ataques destacan el aumento de las tensiones regionales, mientras Emiratos Árabes Unidos profundiza sus lados de seguridad con Estados Unidos e Israel.
Ojo con esto porque puede ser la noticia que oficialice el final del alto al fuego, aunque de momento Trump no lo ha mencionado. Eso sí, dice, ha disparado algunos tiros contra naciones no relacionadas con respecto al movimiento de buques, Proyecto Libertad, incluyendo un buque de carga surcoreano, aunque ha dicho que no estaba escoltado por Estados Unidos, que iba solo. Persisten dudas sobre si el alto al fuego de Estados Unidos e Irán se ha roto definitivamente tras el ataque iraní de hoy contra los Emiratos Árabes Unidos, así como las hostilidades en la región del Golfo Pérsico. Esto ocurre mientras los medios israelíes afirman que el gobierno de Netanyahu espera autorización para atacar nuevamente a Irán. Según medios, los Emiratos Árabes Unidos planean una severa respuesta de represalia y una dura venganza contra Teherán. Sin embargo, resulta extraño que el último comunicado del Pentágono y ni tampoco los últimos comentarios de Trump del día no hayan mencionado el final del alto al fuego. Veremos a ver, porque esto es importantísimo. Y ojo que con los rendimientos de los bonos en este nivel, si vuelve a escalar el conflicto a nivel militar de nuevo, veremos a ver hasta dónde pueden subir los rendimientos. Ojito a esto. Noticias también en relación a Rusia-Ucrania. Putin tomó la decisión de anunciar un alto al fuego en conexión con las próximas vacaciones del Día de la Victoria, que estarán vigentes del 8 al 9 de mayo. Bueno, noticias. La realidad es que según los datos de Bloomberg, bueno, pues no estás pasando mucho a través del estrecho de Hormuz. Veremos a ver qué ha pasado el día de hoy, que probablemente aparezcan los radares de mañana, pero la cosa de momento pues está así. Y además, si aumentan la incertidumbre sobre que se reanude el conflicto militar, pues hace que los precios del petróleo vuelvan arriba. Fíjense que el West Texas ha cerrado el día de hoy por encima de los $102. Evidentemente, esto es algo que cada vez se vuelve más difícil de ignorar por el lado de la renta variable. No quiero decir nada a la asiática europea, que se está viendo afectada, pero también se está viendo afectada el día de hoy Wall Street. Algunos comentarios sobre esos resultados empresariales que están siendo ahora mismo el gran catalizador. Fíjense, muchos resultados por encima de lo esperado y casi ninguna decepción. Con el 63% de las compañías de S&P 500 habiendo ya presentado resultados, los datos del primer trimestre han sido excepcionales. Aunque la tasa agregada de crecimiento del beneficio por acción del S&P 500 del 25% está distorsionada por beneficios puntuales de algunas pequeñas compañías, algunas de pocas compañías, mejor dicho, no pequeñas, pocas compañías. El crecimiento se sitúa en torno al 16% excluyendo estos efectos y las empresas han registrado la menor frecuencia de fallos de beneficio por acción en 25 años fuera del periodo de reapertura tras el COVID. Es decir, los resultados empresariales están siendo espectaculares y están siendo uno de los grandes catalizadores de mercado, sobre todo en la última semana y derivado del gran movimiento que vimos en algunas compañías relacionadas con los 7 magníficos y con los semiconductores. Fíjense, eso sí, la recompensa general ha sido inusualmente baja y muchas empresas, especialmente el sector consumo, aún no han presentado resultados. Pero sí que es cierto que, aunque la tecnología lo ha hecho muy bien, tecnología y energía concentran las grandes revisiones al alza de beneficios por acción y ahí es donde estamos viendo los mejores retornos, pero el resto sí que es cierto que se está quedando un poquito rezagado con respecto a lo que podríamos esperar de crecimiento medio, ¿no? Las estimaciones de los analistas sitúan ahora el gasto CAPEX de los hiperescaladores de inteligencia artificial para 2026 en $751 millones, 80.000 millones más que al inicio de la temporada de resultados y un 83% por encima del gasto de 2025. Esto evidentemente va prácticamente en su totalidad al aumento de las expectativas de crecimiento de los semiconductores. Vamos a hablar ya de la situación del mercado. No hemos tenido muchas noticias el día de hoy realmente importantes. De hecho, muchos índices europeos han cotizado o no han cotizado el día de hoy debido a festividades, pero bueno, quizás lo más relevante que podemos observar es que hoy la renta variable americana, Wall Street, sí que se ha visto medianamente afectado, si cogemos S&P 500 y Nasdaq, por el alza descomunal que estamos viendo, por el alza de los precios del petróleo y por el alza de los rendimientos de los bonos. Fíjense, uno de los últimos comentarios del día de Donald Trump dice: los tipos de interés son demasiado altos. Claro, fíjense que los rendimientos del bono americano a 30 años han cerrado el día de hoy en su mayor nivel desde julio
del año 2025. Y ya saben que siempre que se aproximan 20-30 años a ese 5%, tanto Scott Bessent como Donald Trump entran un poco en pánico y tienen que hacer algún comentario o algún acto en dirección contraria para evitar que esto se lleve por delante, alce las condiciones financieras y se pueda tener consecuencias graves para los ciudadanos. Evidentemente, Scott Bessent lo ha dicho, el alza de los precios de la gasolina está afectando a los ciudadanos, el alza de las tasas hipotecarias ya no te quiero ni contar. Ese 5% es un poco el nivel límite. Fíjense, porque la diferencia entre el rendimiento del bono americano a 10 años y el S&P 500 está siendo bastante fuerte. Bueno, en este caso, como es el rendimiento inverso, pues podría reflejar un poco el movimiento del precio. Y fíjense que el alza de los rendimientos no está siendo compensado por debilidad del S&P 500. Vimos como aproximadamente desde abril se ha abierto ahí un poco una brecha, tanto entre los rendimientos y las acciones. Sobre todo, es más relevante la diferencia que estábamos viendo en las últimas semanas entre la volatilidad del bono y las acciones, porque sí que es cierto que, bueno, esta es una divergencia chocante, pero más chocante, o esto podría tener explicación por esos empujes mecánicos, resultados empresariales y demás, pero más chocante es porque ahora los rendimientos han vuelto a subir, ¿no? No era tan chocante antes, o se podía justificar un poco por esa caída de los rendimientos, por esa caída también de la volatilidad, que había abierto brecha también, pero ahora es mucho más relevante porque los rendimientos han vuelto al alza. Pero bueno, el día de hoy las acciones sí que se han visto un poquito más afectadas. Como digo, este es un poco quizás el gráfico más relevante si cogemos la volatilidad de los bonos. La brecha que señalábamos la semana pasada ha seguido ampliándose. La volatilidad de los bonos es importante para el S&P 500. Si los tipos de interés siguen fluctuando, las acciones evidentemente no se mantendrán inmunes. Repito, se pueden mantener inmunes un día, 2 días, resultados empresariales, catalizadores y demás. Pero si la volatilidad de los bonos se mantiene, los rendimientos de los bonos se mantienen en estos niveles tan elevados, más pronto que tarde las acciones se van a ver afectadas. Fíjense, porque estamos viendo también diferencia entre las acciones europeas y las acciones americanas. Incluso lo estamos observando también por el lado de la volatilidad. Fíjense que el día de hoy los índices europeos que han cotizado, como por ejemplo el IBEX 35, han tenido una caída muy fuerte, 2,34%. CAC 40 francés también ha caído un 1,71%. Y fíjense cómo el Eurostoxx 50, el futuro, ha cerrado el día cuando Wall Street con una caída del 2,35%. Es decir, Europa, Asia se están viendo mucho más afectados por esta evolución o por este no apertura del flujo a través del estrecho de Hormuz que en las regiones americanas. Por el lado asiático, por ejemplo, sí que Corea del Sur quizás estaba destacando un poco, subiendo un 5% también el día de hoy. Japón estaba destacando también un poco, incluso hoy Nifty y Hansen han tenido un comportamiento más positivo, quizás por ese optimismo de que Trump o la Armada estadounidense iba a empezar a proteger buques a través del estrecho. Pero probablemente, viendo el cierre de Wall Street, no me extrañaría nada que mañana este movimiento fuera más bien corregido. Un movimiento también reseñable, si nos fijamos un poco en la situación del mercado, es por el lado de Bitcoin. Fíjense, porque Bitcoin y Nasdaq suelen ir muy ligados, ambos son activos de riesgo, ¿no? Pero bueno, es cierto que Bitcoin se ha quedado un poco rezagado con respecto a ese movimiento tan fuerte del Nasdaq. Ambos llevaban sin marcar nuevos máximos históricos desde octubre, noviembre, lo achacábamos un poco a ese ciclo de liquidez más restrictiva, pero oye, ahora mismo ha visto un movimiento tan fuerte por el lado del Nasdaq que ha dejado atrás incluso a Bitcoin, que bueno, en caso de querer comparar un poco estos activos, oye, Bitcoin tendría mucho margen para ir al alza. Bitcoin, que el día de hoy estaba intentando recuperar los $80.000, ahora mismo cotiza en máximos desde el 31 de enero de 2026. Como digo, todavía muy alejado de esos niveles, parece que va camino de la media de 200 sesiones. Veremos a ver si empiezan a entrar grandes catalizadores por este lado. De momento el movimiento muy constructivo, sobre todo teniendo en cuenta todo el tema del conflicto, pero muy alineado con el movimiento del S&P 500 y del Nasdaq. Si repasamos un poco sectores, fíjense cómo el día de hoy la energía ha sido el gran impulsor y fíjense cómo la tecnología no ha tenido un día tan negativo. Fíjense que si nos vamos a mirar por aquí temáticas, vemos cómo software, ciberseguridad o incluso las memorias dentro de los semiconductores han tenido un comportamiento positivo. Y es que el software, fíjense que ha saltado un 2% el día de hoy junto a ciberseguridad, de los mejores sectores.
y está a punto de recuperar los niveles donde rechazó a finales de abril, a mediados finales de abril. Vamos a estar muy pendientes de esta ruptura. Se han encadenado una serie de resultados empresariales que han gustado dentro del software, y ya saben que si empieza a gustar o se empiezan a hilar un poco catalizadores o microcatalizadores por el lado de esta industria, el gran porcentaje de cortos puede provocar un salto bastante fuerte. Biotecnología también ha destacado el día de hoy con una subida del 1,73%. El resto ha tenido grandes dificultades. Al final es difícil ignorar unos rendimientos de los bonos tan elevados. En cuanto a niveles importantes, fíjense que el S&P 500 de momento mantiene los 7.200. La verdad que el movimiento de hoy no debería de ser muy preocupante, al menos a cierre. Se han cerrado por encima de los niveles clave. Fíjense que ese es el primer nivel clave. Esos 7.200 es el primer soporte que hay que tener en cuenta, y quizás el mayor riesgo es que los rendimientos de los bonos se mantengan tan elevados y que el mercado está poco cubierto para un movimiento a la baja, y si se pierden los 7.200 se podría acelerar mucho el movimiento hasta los 7.100, y ya si se pierde los 7.100 pues se podría acelerar aún más el movimiento, ¿no? Sobre todo tengan en cuenta eso, tengan en cuenta que el mercado puede estar un poco más descubierto por abajo en estos momentos, y que en caso de corrección el movimiento se podría acelerar bastante hasta los siguientes niveles de soporte. Pero bueno, de momento se han mantenido los niveles clave, y estando tan al límite por el lado de los rendimientos, no me extrañaría nada que intente aparecer un taco trade nuevo. Ahora, el mercado está mostrando poca salud, la verdad. La amplitud no termina de encadenar sesiones positivas, más allá de que tenga alguna buena sesión, como por ejemplo la que vimos el jueves. Y bueno, pues eso muestra que hay muy pocos valores que están liderando, y que si estos valores evidentemente estornudan un poco o tropiezan, pues se pueden llevar por delante al mercado. Estos valores se han visto tan impulsados también por los resultados empresariales. Oye, teníamos el catalizador pendiente de los resultados, sobre todo los magníficos, ya ha pasado. A partir de ahora vamos a ver si esa narrativa puede seguir teniendo continuidad, que necesitaría entradas de dinero, porque hasta ahora lo que hemos visto ha sido cierre de cortos, empuje mecánico de los fondos sistemáticos seguidores de tendencia, especialmente, que ya eso se ha acabado, y ahora estos resultados empresariales pues sí que parece que pueden impulsar de nuevo la narrativa. De momento se mantienen esos niveles clave, pero tengan pendiente que por debajo el mercado está poco cubierto, y que si los rendimientos se mantienen elevados, evidentemente el riesgo por ese lado empieza a aumentar, sobre todo si hacemos referencia a S&P 500, Nasdaq. Otros índices, como por ejemplo el Dow Jones, parece que están consolidando un poco por debajo de los máximos de febrero, que todavía no se han recuperado. Lo mismo, aunque ligeramente por encima, para el Russell 2000, que el último rally o el último empuje no le han cosechado del todo. Poco más tengo que decir. Para mañana conoceremos datos de ISM Servicios y poco más. Resultados empresariales hoy Palantir, mañana reaccionaremos a ellos. Shopify también mañana antes de la apertura. PayPal también. Pfizer por el lado de la salud. Y AMD mañana al cierre, relacionada con los semiconductores. Veremos a ver también algunas noticias positivas por ese lado. Tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, pues hacedmelo saber con un like, un comentario, y nos vemos mañana. Chao.